Voy a iniciar con la exposición que se me ha pedido para el día de hoy y pues voy a, según lo que se me ha solicitado, pues el tema del día de hoy es la importancia de la teoría del delito en el derecho penal. Eh, Nuestro estimado doctor, el doctor Carlos, ha realizado una ponencia explicando todo lo que es la teoría del delito. Nosotros ahora lo vamos a relacionar, perdón, con el derecho penal. Bien, mil disculpas, jóvenes. Bien, vamos a iniciar dando un concepto de lo que es el derecho penal. Y el derecho penal, jóvenes, es un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia. Así en sencillito, el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que van a regular también el jus puniendi del derecho del Estado. Ustedes saben que nosotros vivimos en un Estado de derecho, ¿no es cierto? Así es que nosotros tenemos que vivimos en realidad bajo ciertas normas, reglas, que es una norma, es una regla de conducta. Y esa regla de conducta, esa norma, ese jus puniendi, lo tiene el Estado, de administrar justicia para la sociedad y que nosotros como seres humanos y ciudadanos bolivianos que pertenecemos a este Estado boliviano, pues cumplamos esas normas. En ese entendido es que dentro del derecho penal, que viene a ser el derecho sustantivo como tal, porque va a establecer en nuestro caso, en la ponencia del día de hoy que me toca realizar, es que va a, eh, lo que tiene dentro son las normas, son los delitos que están tipificados en el Código Penal como delitos. ¿Qué es un delito? Un delito es un hecho típicamente antijurídico, culpable, punible y sancionable, ¿verdad? Si ustedes agarran el Código Penal, van a poder observar, veamos un ejemplo, el asesinato, el homicidio, el feminicidio, que ahora lamentablemente está tan de moda, imagínense que lo tenemos que ver así, de esa manera. Entonces, si ustedes agarran y leen el Código Penal, establece primero la tipificación del delito, ¿no? ¿Qué es el asesinato y quién lo comete? Y asimismo también establece una pena privativa de libertad. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del jus puniendi del Estado, que es quien tiene el monopolio de las normas, porque nosotros como ciudadanos no podemos emitir normas, ¿verdad? Quien emite normas es el Estado a través del órgano legislativo, ¿verdad? Y nosotros nos regimos bajo esas normas. En este caso, nosotros el Código Penal. Asimismo, también podemos ver otro concepto de lo que es el derecho penal y refiere que el derecho penal es como una parte del ordenamiento jurídico que está constituido por un conjunto de disposiciones legales que asocian a los delitos y estados de peligrosidad criminal como supuestos de hecho, unas penas y medidas de seguridad como consecuencia jurídica, ¿no? Cuando tú cometes un delito, el Estado, mediante nuestra norma, en este caso el Código Penal, lo que va a hacer es adecuar, lo que hace es tipificar el delito, establecer qué es un delito y establecerlo y plasmarlo en el Código Penal. Tipifica el delito y te dice si tú cometes un delito o este delito, el delito de asesinato, el que matare a otra persona será sancionado con pena privativa de libertad de 25 a 30 años, o en el caso del feminicidio de 30 años sin derecho a indulto, ¿verdad? Entonces, miren cómo el derecho penal, en este caso este derecho sustantivo, lo que va a hacer es regular la conducta del ser humano en materia penal. Tenemos otro concepto que, bueno, yo creo que ya es demasiado. A veces a mí me gusta darles un poquito de conceptos para que se quede en su cabecita lo que es el derecho penal, que se entienda lo que es el derecho penal y cómo nos va a colaborar y cómo es de importante la teoría del delito dentro de lo que es el derecho penal.
¿Cuál es la finalidad del derecho penal? La finalidad, jóvenes, del derecho penal es proteger a la sociedad de eventos, acá refiere, ¿no?, que perjudican a sus miembros. Es un medio de control drástico ante cualquier amenaza en contra de la colectividad, ¿no? Se establecen claramente en el Código Penal los delitos. El delito de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, qué sé yo, peculado, está el tema de, ¿qué les digo? Feminicidio, el homicidio, el asesinato, tantos otros delitos que están precautelados. El derecho a la vida está precautelado en nuestra norma madre, ¿verdad? En la Constitución Política del Estado. Y de forma específica está precautelado dentro de lo que es el Código Penal. Esa es la finalidad, proteger a la sociedad. Ambas ramas, tanto dentro del derecho público, tanto el derecho penal como el derecho procesal penal, jóvenes, se complementan para existir como tal dentro de nuestro cotidiano vivir y operan sobre los hombres, sobre nosotros. Sin embargo, desde el punto de vista dialéctico, refiere, no se pueden abrir las puertas del proceso penal sin antes no se define o analiza aquello que se lleva, aquello que nos lleva al proceso, ¿no es cierto? Por lo cual, esto es un hecho del cual nace una duda razonable. ¿Es delito? ¿No es delito? ¿De qué nos sirve, jóvenes, a nosotros conocer de la teoría del delito para poderlo relacionar con lo que es el derecho penal y con el derecho procesal penal? La teoría del delito nos va a ayudar a identificar las causales, a tipificar el delito. No sé de qué cursos están en esta plataforma, pero los que ya están para salir, los que están ya en quinto año, jóvenes, ustedes van a salir a practicar, van a salir allá a litigar. Entonces, van a toparse siempre con casos penales. Viene un cliente a su oficina y le dice: doctor, he sido víctima de robo, o he sido víctima de lesiones, he sido víctima de maltrato físico, psicológico por parte de mi esposo o de mi concubino. ¿Qué delito van a tipificar ustedes? ¿Cómo van a adecuar la conducta de una determinada persona que ha cometido un delito a un hecho específico, a un delito específico que está establecido dentro del Código Penal para presentar su denuncia? Entonces, lo que tienen que hacer, para eso les sirve a ustedes la teoría del delito. Dentro de lo que, dentro de todo lo que es el derecho penal, también vemos cuáles son los elementos del derecho penal al momento de tipificar un delito. Todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Una persona, en este caso, si ha cometido un delito, pues es un delincuente, ¿verdad? Obvio, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? A quien se acusa de haber quebrantado la ley, y quien ha sido apresado por ello, ¿verdad? Eh, Obviamente, tenemos que, desde todo punto de vista, precautelar los derechos y las garantías constitucionales tal cual lo establece la Constitución Política del Estado. Ustedes ya estarán ahí medio que manifestando ahí en su cabecita y queriendo participar y decir: un ratito, por favor, usted sabe, doctora, que no puede llamar delincuente a una persona hasta que no haya sido juzgado, oído, escuchado, sentenciado y con una sentencia ejecutoriada para establecer que es un delincuente. Esto solamente son elementos. Yo les estoy mostrando los elementos del derecho penal. Otro elemento que se considera para tipificar el delito de forma adecuada, bueno, o dentro de los elementos del derecho penal, que tiene que haber un delito, ¿no es cierto? Una ruptura concreta de la ley, que se atribuye a una determinada persona, dejemos de llamarlo delincuente, y del cual haya pruebas, evidencias y versiones. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? He estado revisando
y leyendo un poquito de normativa internacional, no me fui muy lejos, estaba leyendo un poquito de norma peruana. Y pues coincido, no recuerdo el nombre del autor, soy pésima para los nombres, discúlpeme, coincido con este autor peruano que refiere que el derecho y la justicia en nuestra actualidad están de vacaciones. ¿Por qué? En la actualidad, y sobre todo en el tema de violencia familiar y doméstica, la ley 348 de violencia familiar y doméstica, que es una ley integral, por si acaso, que no solamente protege a las mujeres, claramente dice que es una ley integral que habla de la violencia doméstica, obviamente que se ha socializado más como derechos hacia las mujeres, protección en realidad hacia las mujeres, pero es una ley integral. Pero ¿qué ha sucedido, lamentablemente? Esta normativa ha sido mal utilizada por la sociedad, no por todas las mujeres, en realidad también soy mujer, pero vamos a actuar siempre dentro de lo que es dentro de lo que son los valores morales, éticos, religiosos y en mi caso jurídicos, ¿verdad? Entonces, pues, dentro de un caso que yo he visto, existe una persona que denuncia violencia familiar y doméstica. Primero, ¿qué denuncia? Lesiones graves. Y bueno, pues se consigue un abogado de esos traviesos, de esos que son chicaneros, de esos que no le temen a nada y te denuncian por hechos falsos sin ningún temor. Y pues como que le rechazaron el tema de la denuncia por lesiones graves y leves. Pues ella inventa una historia y refiere que tenía miedo, dice en ese entonces, si bien es cierto que solo denunciado lesiones, pero yo estaba temerosa, dice de que estaba amenazada por mi enamorado y lo hace su enamorado. ¿Para qué? Para poderlo denunciar por medio de la tipificación de los delitos de la ley 348, que son penas más agresivas y la mayoría de los delitos que son procesados por esta ley en la audiencia de medidas cautelares, pues lamentablemente la mayoría se va privado de libertad. Entonces, refiere en su declaración que a un principio, ¿por qué había denunciado lesiones graves y leves? Porque tenía miedo, que estaba amenazada por su supuesta pareja y que ahora denuncia que ellos son novios y que pues él la había golpeado. Evidentemente, ella presenta un certificado médico forense y pero solamente con su palabra. Miren, imagínense, por eso digo que la justicia y el derecho están de vacaciones en nuestra actual sociedad. Es que el fiscal modifica, ya no por lesiones graves y leves, modifica el delito por violencia familiar y doméstica. Entonces, miren cómo de la teoría del delito y de los elementos del derecho procesal, del derecho penal todavía, no procesal, penal, dentro de un delito, ¿qué dice? ¿Qué refiere? Una ruptura concreta de la ley atribuible a un delincuente y del cual haya pruebas, evidencias y versiones. En este caso, solamente con la simple palabra de decir, sí, me golpeó tal persona. Aquí tengo mi certificado médico forense. Y se ha aperturado caso. En la actualidad estamos todavía, lamentablemente, con una audiencia de medidas cautelares y que ya se llevó a cabo, pero por el tema de la pandemia estamos, nuestro cliente no está privado de libertad porque las audiencias son virtuales, pero estamos con un mandamiento de aprehensión y a nosotros nos parece totalmente fuera de contexto jurídico lo que está sucediendo y pues lo que tenemos que hacer es defendernos. Pero ahí era una pequeña anécdota con relación a estos elementos que deben existir dentro del derecho penal y la teoría del delito para poder presentar una denuncia, pero que lamentablemente en la actualidad tanto los fiscales como los jueces no toman en cuenta esta situación. Así es que aperturan proceso o modifican el delito,
lo amplían y bueno, audiencia de medidas cautelares y como les digo, en el caso de violencia familiar y doméstica, en la mayoría de los casos se van con privación de libertad. Por eso considero que la justicia y el derecho están de vacaciones. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro elemento del derecho penal? Que debe existir una pena, un castigo, una sanción. Si tú has cometido un delito, pues debes ser sancionado. Pero en la realidad, ustedes me dirán, no, no sé, tal vez viven, no sé, yo en la actualidad lo que veo en mi entorno social, lamentablemente todos incumplimos la norma. No cumplimos con la norma. A sabiendas que existen sanciones, como en este caso una pena, un castigo o sanción proporcional a la gravedad de la persona pues que ha cometido un determinado delito. Y quien está encargado también de dar cumplimiento a esto, pues es el Estado. El Estado tiene el monopolio de la administración de justicia. Otro elemento dentro del derecho penal que va a llevar a cabo el proceso penal como tal, un juez, un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes, ¿no es cierto? Obviamente acá estamos saltándonos lo que son las etapas del proceso penal, que no se preocupen que también si me alcanza el tiempo les voy a explicar, pero lo que me toca a mí exponer el día de hoy es la importancia de la teoría del delito dentro del derecho penal. Continuemos. La teoría del delito, jóvenes, sirve para depurar hechos irrelevantes y carentes de sentido o significado o que tengan un significado jurídico penal. Como les decía, de lo que nos va a servir es de adecuar la conducta típicamente antijurídica de aquella persona que ha cometido un delito y adecuarla dentro de un tipo penal. Además, para advertir que debe entrar a la discusión procesal y ser pasible de probanza, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que cuando iniciamos una denuncia, iniciamos ya con las etapas del proceso. Cuando se inicia una denuncia, se presenta ante el Ministerio Público, estamos en la etapa preliminar. Ya cuando ingresamos al derecho procesal penal, entendemos que el derecho procesal penal es un conjunto de actos, procesos y procedimientos dentro del cual lo que se busca es llegar a la verdad histórica de los hechos. Entonces, cuando ya dentro del proceso penal existen tres etapas: la etapa preliminar, la etapa preparatoria y la etapa de juicio. La etapa preliminar abarca todo lo que es la investigación preliminar, ¿no? Acá, miren, la teoría del delito, además de qué sirve esta teoría del delito, nos sirve para advertir que debe entrar a la discusión procesal y ser pasible de probanza. Tenemos el derecho a la defensa. Tanto la víctima como el denunciado tienen el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa amplia e irrestricta. La víctima pues tratará de probar con actos investigativos, coadyuvando con actos investigativos, probará que a la persona que está denunciando es la persona que ha cometido el delito. Y aquella persona que es denunciada, si es que no ha cometido el delito, pues se defenderá, ¿no es cierto? Probará que tampoco ha cometido el delito. Continuamos. Por todo esto, las investigaciones penales tienen una tarea pendiente sobre el control del mérito del inicio del proceso penal. Hay algunos autores jóvenes que consideran que se debería cumplir ciertos preceptos procesales, ciertos requisitos, si se quiere decir así, para poder interponer una denuncia. Pero en la actualidad, miren, imagínense con solamente manifestar con la palabra, obviamente está bien, tiene el certificado médico forense, pero imagínense que estuviese mintiendo con relación al autor del hecho, obviamente. Que diga, bueno, era Perico de los Palotes, pero no, siempre fue, qué sé yo, Pepito Pérez. Y ingresamos en un estado de indefensión.
Obviamente, dentro de lo que es el derecho procesal penal, nos establece todos los procedimientos que debemos seguir para llegar a la verdad histórica de los hechos, tanto por parte de la víctima como por parte del denunciado. Y que en las diferentes etapas, obviamente, van dándole ciertos denominativos. La etapa preliminar, jóvenes, en la etapa preliminar lo que se va a realizar y con lo que se va a coadyuvar son con actos investigativos, con pruebas. En el caso de la víctima, que demuestren que se ha cometido el delito. En el caso del denunciado, que demuestre que no ha cometido el delito. Y esta etapa preliminar concluye con una resolución de imputación formal. A partir de ese momento, el denunciado ya no es más denunciado o ya no es más querellado, es imputado. ¿No? A partir de la resolución de imputación formal, deviene la etapa preparatoria. La etapa preparatoria tiene un plazo de 6 meses que está establecido en el Código de Procedimiento Penal, en donde se van a terminar de concluir algunos actos investigativos que no se han podido concluir en la etapa preliminar. Concluye estos 6 meses y nos vamos a la etapa de juicio. Los juicios en la actualidad, ustedes saben que son orales, continuos y contradictorios, donde vamos a tener que demostrar tanto el acusante, ahora ya no es imputado, ahora es acusado. El acusado tratará de demostrar con todas las pruebas que ha podido coadyuvar en toda esta etapa, en las dos etapas, tanto preliminar como preparatoria, con todas esas pruebas tratará de demostrar su inocencia. La víctima, en este caso acusador o acusadora, demostrará con todas sus pruebas que es él quien ha cometido el delito y debe ser sentenciado. Esta cuota parte se desprende además de un imperativo constitucional que reza sobre la prohibición de someter a un proceso penal a una persona por un hecho no acontecido en la ley penal. Es importante, jóvenes, que ustedes aprendan a manejar lo que es la teoría del delito para que puedan analizar cuando tengan un hecho en sus manos. Porque de este análisis que ustedes realicen va a depender también cómo va a concluir su proceso, o con sentencia condenatoria o con sentencia absolutoria. Si ustedes han hecho un buen trabajo, han realizado la tipificación del delito de forma adecuada, han provisto todo lo que es todo lo que refiere a la teoría del delito, entonces pues su sentencia será pues condenatoria a favor de ustedes. Pero si no han hecho bien el trabajo, pues no han tipificado de forma adecuada el delito, no han coadyuvado con pruebas dentro de lo que es el proceso y todas sus etapas, las 3 etapas, pues lamentablemente pues tendrán una sentencia absolutoria. La teoría del delito, jóvenes, constituye la obra por excelencia de la dogmática penal y sirve como instrumento conceptual para aclarar todo aspecto referido al hecho jurídico, que no es otro sino el hecho punible en general. ¿No es cierto? Aquí ya lo vamos. Si ustedes se han dado cuenta, a un principio hemos visto primero qué es el derecho penal. Hemos entendido que el derecho penal es un conjunto de normas que están plasmadas en este caso en el Código Penal, que lo que buscan es precautelar los derechos de la sociedad, ¿no es cierto? Luego, si se han dado cuenta, ya hemos ingresado a esa relación que habíamos hablado hace no mucho atrás, que es la relación que tiene con el derecho procesal penal. El sistema de filtros común a todo hecho punible se manifiesta a través de ciertas preguntas. ¿Cómo tienen que filtrar ustedes? ¿Cómo tienen que ir sacando lo que no les va a servir? Preguntándome, ¿no? ¿Es un hecho típico? ¿Es un hecho antijurídico? ¿Es un hecho culpable? ¿Es un hecho punible? ¿Lo vamos a poder sancionar más adelante? Entonces, pasa por todos estos filtros para poder posteriormente plasmar nuestra hipótesis en una denuncia o una querella. Obviamente que hemos revisado que debe contener las pruebas correspondientes que, bueno, van a colaborar a demostrar el delito que estoy denunciando, del cual he sido víctima. Dentro del derecho procesal penal, dentro del proceso penal como tal, en realidad,
Lo que nos refiere son todos los actos que se van a realizar dentro de una investigación. Ustedes saben que a partir de que se comete un delito, y si yo me siento víctima de ese delito, el Estado, a partir de esta normativa, lo que hace es generar, a partir de la acción, que mi persona pueda accionar, pueda pedir, solicitar tutela jurídica al Estado, no específicamente al Estado, pero el Estado tiene órganos, ¿no es cierto?, que van a administrar justicia en nombre del Estado. ¿Qué es la acción? La acción es aquella facultad que tiene una determinada persona de exigirle tutela jurídica al Estado cuando sus derechos han sido vulnerados, ¿no es cierto? La víctima va, busca un abogado y le comenta, doctor, mire, esto es lo que ha sucedido, soy víctima de violencia familiar y doméstica, quiero denunciarlo a mi esposo. De inmediato, ¿ustedes qué van a hacer? Empezar a adecuar la conducta típicamente antijurídica, culpable, punible y sancionable de aquella persona, de aquella supuesta persona que ha cometido un delito. En este caso estábamos hablando de la ley 348, violencia familiar y doméstica. Van a pasar por todos esos filtros, se van a preguntar, ¿es típico, es antijurídico, es culpable, es punible, es sancionable? Además de los delitos dolosos, de los delitos culposos, ¿no es cierto? Es bien interesante el derecho penal, jóvenes. Continuemos. Es imperiosa, jóvenes, la necesidad de la aplicación de la teoría del delito a los hechos sometidos al proceso penal desde su inicio. Por eso les decía, al parecer la justicia está de vacaciones. Los fiscales lo que hacen es admitir las denuncias y bueno, dicen en el camino vamos a probar si es culpable o no es culpable. Pero miren cómo se somete a las personas, se los perjudica porque todos tenemos que, aquellas personas que son denunciadas, pues tienen que contratar un abogado para que los defienda, ¿no es cierto? Por eso es tan imperiosa esta necesidad de aplicar esta teoría del delito para que se haga un buen trabajo. Ustedes como abogados realicen un buen trabajo. Bien, solo si se realiza un filtro correcto a los hechos, realizándonos esas preguntas que ya hemos visto hace unos instantes, desde la teoría del delito, la discusión probatoria en sentido amplio tendrá sentido y eficacia. Una vez que nosotros como abogados idóneos, responsables, correctos, éticos, aprendamos a manejar todo lo que es la teoría del delito y a utilizarlo y plasmarlo en un escrito, pues vamos a hacer un trabajo adecuado. De lo contrario, bueno, pues lamentablemente estamos haciendo un trabajo irresponsable. Rechazamos, y yo personalmente también, como les decía, y estoy de acuerdo con este autor peruano que se me ha ido el nombre en este momento, rechazo este cliché de la gran parte de los abogados y los fiscales, lo que les decía, que afirman que durante la investigación van a aclarar y van a descubrir los hechos. ¿No? Estos actos que realizan, estas decisiones que toman estos representantes del Estado, porque el fiscal es un representante del Estado que actúa de oficio en los delitos de orden público, porque también dividamos, ¿no es cierto?, dentro de los delitos que se cometen dentro de la sociedad, a partir de lo que es el artículo, lo tengo acá, a partir de lo que es el artículo 14, los delitos se dividen en delitos de orden público y delitos de orden privado. En los delitos de orden público, sí o sí se da la presencia del Ministerio Público. Y obviamente, ¿no es cierto? El fiscal que tiene a su cargo una investigación tiene que informar al juez de instrucción penal cautelar que va a dar inicio a los actos investigativos. Dentro de los delitos de orden privado, es solamente la parte que participa junto a un juez de sentencia. Dividimos así, ¿cierto? Los delitos de orden público y los delitos de orden privado. Pero aún así, más sin embargo, igual esta teoría del delito nos va a servir para poder plasmar y poder tipificar y adecuar la conducta de la supuesta persona que ha cometido un delito en contra de una determinada persona. Ese razonamiento colisiona con la ley, con la Constitución. Miren, imagínense de la irresponsabilidad de los fiscales que refieren, que piensan que, bueno, no, en el camino vamos a descubrir la verdad histórica de los hechos y que hay del debido proceso, el derecho a la defensa. No puede ser denunciado si es que no existe prueba en tu contra. O sea, no cualquier persona va y dice, me ha golpeado, tengo este certificado médico forense y el fiscal te inicia proceso por violencia familiar y doméstica.
Solamente necesita tu versión y un certificado médico forense, nada más. Pero imagínense cómo se vulnera el derecho de aquella persona, que puede ser, obviamente, puede ser que esté siendo denunciada falsamente o puede ser también que esté siendo denunciada porque evidentemente ha cometido el delito. Hay una vulneración del derecho a las garantías constitucionales. Hay una errónea comprensión por parte de los fiscales sobre lo que activa el proceso penal. Vamos a ver a quién le corresponde la prueba en estos casos en los cuales pues se denuncia, ¿no es cierto? Obviamente quien denuncia tiene la carga procesal y la carga probatoria, pero si ustedes recuerdan, hemos hablado de los delitos de orden público y de los delitos de orden privado, ¿verdad? En los casos de los delitos de orden público, quien se encarga, y eso también establece el Código de Procedimiento Penal, quien se encarga de realizar la investigación, jóvenes, de oficio, es el Ministerio Público, es el fiscal de materia, quien debe realizar los actos investigativos de oficio. Pero que no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de esta naturaleza, espero que no, pero los que la han tenido han podido observar la acción, la actitud del fiscal. El fiscal, por poco y menos, mejor no se aparezca, ni yo no hago nada, ahí está el cuaderno durmiendo hasta que lo voy a rechazar porque ha habido inactividad, dicen, ¿no? No ha habido, no ha coadyuvado la parte víctima, dicen, encima tienen esa desfachatez de manifestar que la víctima no ha coadyuvado y por lo tanto están rechazando el caso por falta de pruebas, cuando son ellos quienes tienen la obligación, tal cual lo establece el Código Procesal Penal, de realizar los actos investigativos. Una vez, jóvenes, ya hemos hablado de las etapas del proceso, ¿verdad? Hemos hablado de la importancia de lo que es la teoría del delito dentro del derecho penal y cómo concatenamos el derecho penal con la teoría del delito, ¿no es cierto? Y cómo también llegamos a la etapa ya de los actos investigativos, el derecho procesal penal en sus 3 etapas. Habíamos manifestado que la etapa preliminar inicia una vez que el fiscal tiene conocimiento de un determinado caso. Ustedes han realizado una adecuada tipificación del delito, han establecido la prueba, han presentado prueba que acredita su denuncia, han tipificado de forma adecuada el delito, pues lo van a presentar al Ministerio Público. En el Ministerio Público, jóvenes, esto va a ingresar por plataforma y no va a ingresar directamente al fiscal de materia. Primero ingresa a una unidad de análisis. Esta unidad de análisis también es un fiscal, obviamente. Lo que hace el fiscal de la unidad de análisis es revisar si su denuncia cumple con todos los requisitos establecidos dentro del Código Procesal Penal. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a mencionar así un poquito en general, porque estamos ya casi a 35. Y pues, ¿qué refiere? Hay que identificar, la víctima tiene que identificarse, hay que identificar al agresor, al denunciado, hay que realizar una relación de los hechos, la fundamentación jurídica, ahí ingresa la teoría del delito, el derecho penal, con la tipificación, hay que adecuar la conducta de aquella persona que ha cometido un delito y plasmarla en un delito establecido dentro del Código Penal. Y las pruebas, obviamente. Entonces, este fiscal de la unidad de análisis lo que va a hacer es analizar todo eso. Y si ustedes han hecho una adecuada tipificación del delito, ustedes han cumplido con todos los preceptos procesales, con todos los requisitos, lo que va a hacer el fiscal es derivarlo a una división.
Si es que se trata, si ustedes han denunciado ya sea homicidio o asesinato o feminicidio, en este caso lo que va a hacer es pasarlo a la división homicidios. En el caso de asesinato y homicidio, a la división de homicidios. Existen eh, divisiones especiales contra la violencia familiar y doméstica. Si se tratan de delitos de falsedad material, falsedad ideológica o uso de instrumento falsificado, delitos que están plasmados dentro del Código Penal, lo va a pasar a la división económico-financiero. Si se trata de delitos contra los menores, lo va a pasar a la división menores. Una vez que se ha remitido el cuaderno de investigaciones con los primeros actos que se han realizado, pues lo va a pasar al fiscal de materia y el fiscal de materia, jóvenes, tiene la obligación de iniciar los actos investigativos. Algo importante que debe realizar el fiscal de materia asignado a su caso es presentar un memorial al juez de instrucción penal cautelar informándole a este que va a iniciar un proceso penal. Asimismo, le solicita un plazo, un tiempo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción penal cautelar lo que va a hacer es precautelar los derechos y las garantías constitucionales tanto de la víctima como del denunciado. Eso es lo que va a hacer. Por eso es que el fiscal tiene la obligación, uno de los primeros actos que debe realizar el fiscal es informar al juez mediante un memorial que va a iniciar actos investigativos dentro de una denuncia por el delito, ya que sea feminicidio, asesinato, homicidio, violación, estupro, qué sé yo. Entonces, a partir de ese momento, lo que va a hacer el fiscal es realizar actos investigativos. Obviamente que ustedes como abogados que han realizado una buena hipótesis de su denuncia, han tipificado el delito utilizando todo lo que es la teoría del delito, pues ustedes coadyuvarán con las investigaciones, ¿no es cierto? Tal vez no han podido coadyuvar con todas las pruebas porque hay algunas pruebas que a simple solicitud no se nos extienden. Entonces, ustedes mediante requerimientos fiscales lo que van a hacer es solicitar esas pruebas. Y el fiscal tiene que darles curso, emitir esos requerimientos fiscales, los cuales ustedes coadyuvan con la investigación. De todas formas, como les decía, el fiscal tiene que actuar de oficio, pero el fiscal en la actualidad, lamentablemente, la justicia está de vacaciones y el fiscal es flojito, o no sé, o tal vez tiene mucha carga procesal, puede ser que tenga mucha carga procesal y no pueda abarcar con todos los procesos, porque no es solo un proceso que ve el fiscal, es cierto y evidente, el fiscal va a ver muchos procesos. Entonces, y tiene que hacerse cargo y tiene que investigar. Pero como no lo hace, ustedes como buenos abogados, lo que tienen que hacer es empezar a solicitar actos investigativos con la finalidad de demostrar la denuncia que han realizado. Lo que quieren es llegar a la verdad histórica de los hechos. Ahora, dentro de las facultades, obligaciones del fiscal, que están plasmadas también dentro del Código Procesal Penal, pues que no lo cumplen, pero ustedes también pueden apelar a eso, ¿no es cierto? Referir, manifestar que dentro de las obligaciones de usted está realizar la investigación de oficio mediante actos investigativos que pueden ser requerimientos fiscales, inspecciones oculares, hito, registro del lugar del hecho, yo qué sé, solicitar tal vez requerimientos fiscales de extractos de llamadas telefónicas, pericias, dependiendo del delito y de lo que queramos demostrar. Posteriormente, una vez que se concluye esta etapa, en la etapa preliminar, jóvenes, se puede ampliar la investigación. He podido observar que se ha ampliado inclusive hasta 18 meses. Eso, obvio, cuando existe varias personas implicadas en el hecho, varios denunciados, si se quiere entender así. Entonces se va ampliando la investigación. Una vez que concluye, como había manifestado, esta investigación concluye con la resolución de imputación formal o la resolución de rechazo, tal cual establece el artículo 304 del Código Procesal Penal. Si es que hemos coadyuvado de forma adecuada como abogados, nuestro memorial de denuncia o querella ha cumplido con todas las formalidades,
es que y hemos coadyuvado con actos investigativos durante el proceso de investigación en la etapa preliminar, pues nuestra denuncia va a concluir con la resolución de imputación formal. Si es que no hemos coadyuvado y la fiscal tampoco de oficio, o el fiscal tampoco de oficio han realizado actos investigativos, pues lamentablemente rechazarán nuestro caso por falta de prueba en la etapa preliminar. Posteriormente, jóvenes, miren, imagínense cómo dentro de esta etapa es también importante para nosotros como abogados tratar de demostrar, en el caso de que fuésemos abogados de la víctima, tenemos que demostrar que el hecho se ha cometido en contra de nuestra cliente. Que con pruebas demostrar pues llegar a la verdad histórica de los hechos y que nuestra primera etapa concluya satisfactoriamente a nuestro favor y a favor en especial de la víctima con una resolución de imputación formal. Pero si nosotros también hemos sido flojitos, no hemos colaborado con la investigación, pues se emitirá una resolución de rechazo. Bien, una vez que concluye estas etapas, nos vamos a la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria lo que se va a hacer y lo que se va a realizar es concluir con algunos actos investigativos que no se han realizado en la etapa preliminar. Y esto sí tiene una duración de 6 meses. Está establecido en el Código de Procedimiento Penal. No se puede ampliar. Esta etapa preparatoria concluye con la acusación formal, tanto por el Ministerio Público, le dicen acusación fiscal, o también por la víctima, la acusación particular, en donde ahí sí, ¿no? Ya lo que van a hacer es utilizar todas las pruebas que han podido recabar en la etapa preliminar y la etapa preparatoria para presentarlo ya a la etapa de juicio. Entonces, miren, jóvenes, cómo todo lo que ustedes han visto el día de hoy, han visto el tema de la teoría del delito, he escuchado al docente también que les ha hablado un poquito de proceso, de procedimiento, yo les estoy hablando de lo que es el proceso penal y que está plasmado dentro del Código Penal, dentro de los diferentes delitos que tienen, obviamente, la tipificación del delito, tienen la sanción, y lo hemos concatenado también con la práctica. Y todo lo que yo puedo llevar en un curso de práctica forense penal que lo doy, se los he resumido en esta charla. Lo que nos interesa como docentes jóvenes a nosotros es que ustedes vayan aprendiendo. Estas plataformas virtuales les tienen que favorecer a ustedes. El ser humano aprende todos los días y lo que dijo el doctor, ¿no es cierto? Tanto los magistrados, ellos igual se están formando todo el tiempo. Hace no mucho, lamentablemente, la seguridad jurídica era inestable. Las normas cambiaban todo el tiempo y ya uno no sabía qué hacer como abogado. El Código Procesal Civil, por ejemplo, cambió todo el procedimiento. Teníamos que volver a empezar otra vez y seguimos arrastrando ese problema. Entonces tenemos una inseguridad jurídica porque la normativa cambia. Por eso el abogado siempre está en constante formación. Ustedes tienen que aprovechar estas plataformas, que son plataformas de interacción, de procesos de conocimiento que van a coadyuvar con la formación académica de ustedes. Como les decía, miren, he resumido en minutos lo que puedo dar en todo un año. Obviamente que dentro del proceso penal hay una serie de actividades, actos que se deben realizar, excusas, recusas, tanto al juez como al fiscal, procesos tanto al fiscal como al juez, la estructura del Ministerio Público, la estructura de los juzgados en materia penal, en materia tanto de los delitos de orden público como los delitos de orden privado,
No he hablado mucho de los delitos de orden privado, obviamente porque no corresponde, pero sí tenía que darles un poquito de todo lo que han visto ustedes. Han visto lo que es la teoría del delito. Espero que se haya comprendido lo que es el derecho penal y lo que es el derecho procesal penal. Bien, jóvenes, yo tengo clases a las 8 en punto. Les agradezco su atención. No sé si tienen preguntas, consultas, que las voy a disipar con mucho gusto. Gracias por su atención. Compañeros, ¿alguna pregunta para la doctorita? Levanten la mano, por favor, se les va a dar la palabra. Compañero Freddy Jonathan, tiene la palabra, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas Muy, noches. muy interesante, licenciada, el concepto del procedimiento penal. Licenciada, mi pregunta es, una mujer que denuncia sobre violación, pero no quiere ir al médico forense, este, este, esta denuncia se puede llevar arrastrando, o puede la víctima o el que ha cometido supuestamente el delito llegar a entrar a la cárcel sin un examen de médico forense, licenciada? A ver, por eso es importante el tema de la teoría del delito, es importante también el derecho penal y es importante el derecho procesal penal. A ver, una prueba fundamental, tal vez estaríamos yendo con la declaración, tendríamos que analizar el proceso, pero una prueba fundamental para establecer que evidentemente la víctima ha sufrido el delito de violación, pues es el certificado médico forense. Si se trata de una menor, jóvenes, por si acaso, es suficiente la declaración de la menor. Se confía mucho en su declaración. Más sin embargo, si no se tratara de una persona, de una menor de edad y es una persona mayor, lamentablemente sí o sí se tiene que demostrar pues que ha habido penetración, que ha habido violencia, porque esos son los requisitos de la violación. Entonces, ella tendrá que demostrar que ha habido violación, ha habido penetración, que ha sido por medio de la fuerza. Es un poco triste y complicado el tema de la víctima, porque durante todo el proceso es revictimizada, porque tiene que realizarse el médico forense, porque tiene que prestar declaración, tiene que estar enfrente de su victimario, si se quiere decir así, de aquella persona que ha cometido el delito en contra de ella, en audiencia de juicio. Durante todas las etapas del proceso, lamentablemente, se ve esta revictimización. Pero yo personalmente considero que una prueba fundamental para establecer que existe un delito de violación, pues es el certificado médico forense. Porque ustedes saben que inclusive se toman muestras, ¿no es cierto?, de la víctima para establecer si evidentemente, porque se va a pedir una comparación de ADN. Le van a tomar una muestra al denunciado que supuestamente ha cometido el delito y más las pruebas que han tomado de la víctima, de la ropa interior tal vez de la víctima o de la víctima como tal, pues se va a hacer una comparación de ADN para establecer si es que el ADN que se ha encontrado en esas muestras que se han tomado, pues tiene relación con las muestras de ADN que se le ha tomado al supuesto denunciado. Si no existe eso, ¿cómo podemos ir a un proceso eh, con miras a obtener una sentencia condenatoria? Y miren, estos errores se cometen porque, como les decía, en el camino se va a probar, no, no, sí, no tenemos, no se quiere hacer la víctima, el médico forense, pero tenemos su declaración, tenemos testigos que acreditan, ahora puede ser que hayan testigos también, pero una prueba fundamental, jóvenes, es demostrar que evidentemente ha habido penetración, que ha habido violencia. Y eso nos va a ayudar a nosotros como abogados a pedir una pericia biológica.
más allá de los otros testigos con los cuales se vaya a ir, pero no tenemos la certeza de que vayamos a llegar a una sentencia condenatoria de la cual estamos esperando. Espero que haya podido satisfacer su duda, mi estimado. Muchas gracias, doctorita. Ahora, compañero Hernán Toledo, por favor, tiene la palabra. Doctora, buenas noches. Doctora Paola Guise, buenas noches. En primer lugar, agradecerle por las clases magistrales que nos está dando en esta noche. Doctora, mi pregunta es, en qué etapa del proceso se da el procedimiento abreviado y cómo cambia el proceso después de esta situación o qué consecuencias se da en el proceso, doctora? El procedimiento abreviado solamente se puede dar en la etapa preparatoria, posteriormente a que existe ya una imputación formal. El procedimiento abreviado lo que va a hacer es concluir el proceso, ¿no? Obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos para solicitar procedimiento abreviado, ¿no es cierto? Tiene que presentar un documento en donde acepte que él ha cometido el delito. Entonces, el abogado de aquella persona, del imputado en este caso, lo que va a hacer es conversar con el fiscal y le va a decir, nos vamos a acoger al procedimiento abreviado. Lo van a presentar ante el juez de instrucción penal cautelar para que él decida, ¿no?, si se ha cumplido todos los requisitos y establezca la sanción, ¿no? Él va a concluir el proceso, el procedimiento abreviado, siempre y cuando cumpla los requisitos. Y en la etapa preparatoria. Perdón. Muchas gracias, doctorita. Bueno, por cuestiones de tiempo, esa fue la última pregunta. Darle las gracias, de verdad. Ha sido un seminario magistral, la verdad, doctorita. Muchas gracias. Estamos muy agradecidas con su persona y esperamos contar tal vez más adelante también para que nos siga apoyando, doctorita. Ya sabe que nos tiene también acá como organización. Cuando usted lo necesite, también estaremos apoyándola. Claro. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, ¿no? Agradecerle a la doctorita Paula Aguirre por una ponencia magistral, ya lo ha dicho mi compañera. Muchas gracias, doctorita. Vamos a estar coordinando para que nos pueda seguir colaborando para próximos seminarios. Doctorita, de igual manera le vamos a hacer llegar su presente. Lo tenemos acá en salas. Vamos a estar visitándola el día lunes. Y muchas gracias, doctorita, por su tiempo y por enseñarnos. Gracias a ustedes. Es importante para nosotros, para ustedes, generar estos espacios de interacción de conocimiento. Ya tienen que empezar ustedes a investigar y pues debatir dentro del margen siempre del respeto, dentro de los valores morales, éticos y religiosos, y empezar a debatir de algunas cosas que tal vez ustedes no están de acuerdo con su docente, pero que el derecho es amplio, jóvenes. El conocimiento no se termina de realizar al 100%. Así es que estos espacios que están generando sus compañeras les van a ayudar bastante para su formación académica, para la práctica en lo que es el tema ya sea familia, forense penal, civil, para algunos que se están preparando tal vez para civil, pero yo valoro el hecho de que ustedes se tomen este tiempo de pasar estos seminarios que les sirven, que aprenden, el ser humano aprende todos los días, así es que sigan adelante, jóvenes, los felicito, les agradezco por la invitación a ustedes, mis estimadas WAR, mis revolucionarias, y pues sean bienvenidas a mi oficina, yo tengo la oficina en el Ceibo, a todos jóvenes, a ustedes también, tengo la oficina en el Ceibo, en la planta baja, la oficina 5. Por ahora estoy trabajando como abogada sumariante en la alcaldía de Viacha y solamente me pueden encontrar a partir de las 6 de la tarde en mi oficina. Me quedo a veces hasta las 9. Entonces, pero ya ustedes tienen mi número, podemos conversar, me dicen, doctora, quiero pasar, necesito alguna orientación o voy a hacer prácticas en el juzgado o en la fiscalía. Si puedo colaborar y explicarles todo lo que ustedes van a hacer en los juzgados y en la fiscalía, lo voy a hacer con mucho gusto, jóvenes.
Así es que con estas palabras y con el agradecimiento de ustedes, yo soy la agradecida también y me despido. Cuídense, que Dios los bendiga, jóvenes, y sigan adelante con estos seminarios. Gracias, doctorita. Bueno, también nosotros ya vamos a irnos a despedir de las personas que nos han estado acompañando por a través del Facebook Live. Muchas gracias a todos y todas por haber seguido la página. Ha sido un gusto compartir este pequeño seminario con ustedes. Hasta mañana. Mañana nos vemos con el tema de La 348. La ley 348. Prevención contra la violencia hacia la mujer. Los esperamos hasta mañana y nosotros continuamos con los compañeros del Zoom.